Empezamos con HCL Domino Vault. ¿Qué es HCL Domino Vault? Es un nuevo producto de HCL que nos permite un entorno de desarrollo de aplicaciones web sin código, también llamada low code, sobre nuestro servidor HCL Domino. Este entorno de desarrollo se ejecuta dentro de nuestro servidor Domino. Esa creación de aplicaciones web sin código se hace de manera visual, ahora veremos. Se basa en la filosofía de arrastrar y soltar. El editor web que viene incorporado es 100% web. Se abre desde un navegador y todo se ejecuta desde el navegador generado dentro del servidor HCL Domino. Nada de Designer, nada de Eclipse, nada de editor externo. Y además, automáticamente las aplicaciones que se crean con este entorno de desarrollo son aplicaciones responsive design, aplicaciones adaptables al dispositivo con el que nosotros estemos accediendo a esta aplicación, ya sea un móvil, una tablet o un PC. La instalación de HCL es muy simple. Se instala como un plugin dentro del servidor HCL Domino, un plugin OGI. Y al fin y al cabo, vamos a, por cada aplicación web que generemos, detrás es nada más que una aplicación tradicional NSF. Esto significa que aunque esté pensada para consumirse desde un navegador web, puede abrirse con HCL Designer, puede ejecutarse con HCL Notes, podemos añadir vistas, podemos añadir formularios, aunque tenemos que tener cuidado porque no es bueno para el buen funcionamiento modificar estos campos que Domino Vault crea por defecto. Con la instalación se nos van a crear dos aplicaciones, dos NSFs, Vault Builder y Vault Config, que son las que van a gestionar todo esto y van a permitir la configuración interna. El Domino Vault está dentro de nuestro servidor, pero permite también conectarse con servicios, por ahora solo con servicios REST de fuera de otras aplicaciones, de otros puntos de acceso. Pero en el futuro también HCL ha comentado que lo van a ampliar pues a otros tipos de plataformas como SAP o como Microsoft Office o bueno, permiten una integración de otras plataformas dentro de HCL Domino Vault. Este es un poco un ejemplo, ahora veremos una demo, pero este es un poco el ejemplo de cómo es este entorno. ¿Ves en la parte izquierda? ¿Veis la paleta donde están todos los elementos de diseño que en un principio podemos pensar, como es el texto, entrada de una línea, entrada de moneda, separadores, bueno. Y si veis en el centro tenemos un sistema de grid, un sistema de columnas y filas que nos hace muy simple y de manera muy intuitiva estructurar nuestra aplicación web para tenerla el contenido que nosotros queramos. De manera todo, HCL preparó una workshop en el Engage del año pasado, en marzo. Asistimos y realmente lo hemos utilizado y pensamos que es bastante intuitivo, bastante simple de utilizar y puedes hacer aplicaciones con una calidad, vamos a decir, con una interfaz bastante profesional sin utilizar ni una sola línea de código. Estas aplicaciones, una vez generadas, bueno, yo he utilizado mi servidor local, una vez generadas, estas aplicaciones podemos acceder mediante enlaces que el propio Domino Vault nos genera. Podemos en nuestro servidor crear una regla de redirección que apunte y personalizar estas direcciones. Y es posible también que en el futuro HCL cambie esto para poder nosotros personalizar este punto de acceso a nuestras aplicaciones. Bien, esto es una aplicación. La aplicación que aquí veis en el entorno de desarrollo es la misma abierta en Designer. ¿Ves? Es un formulario de toda la vida, como todos conocemos. Podemos añadir vistas, podemos incluso utilizar esta aplicación y replicarla para que se alimente de otro tipo de datos. Bueno, podemos hacer bastante cosas. En principio, no está creado como una opción para modernizar aplicaciones.
es más como una opción, Domino Vault es más como una factoría de aplicaciones, como una fábrica de aplicaciones para personas que a lo mejor no tienen un perfil muy técnico y simplemente tienen un perfil más funcional y que quieren un diseño, una aplicación rápida, con un tiempo de desarrollo muy rápido y un poco coste. Al estar dentro de nuestro servidor Domino, HCL Domino Vault integra la seguridad Domino. Estamos hablando de usuarios en nuestro name, estamos hablando de campos lectores, campos autores, roles, ACLs y todo de una manera configurable e intuitiva. También tiene integrado un gestor de creación de procesos, de creación de flujos. Todos conocemos ese flujo de un documento, nos ha tocado implementarlo, flujo de un documento inicial, pendiente de aprobar, aprobado, enviado, validado. Bien, pues esto se puede hacer, como digo, sin código y simplemente con un lenguaje visual bastante intuitivo. Como he dicho antes, también se puede conectar con otros servicios REST. Tiene integrado una especie de, como un SOAP UI, una herramienta donde podemos previsualizar un poco las llamadas, podemos añadirle tokens de autenticación o headers y podemos ver un poco el resultado. Y podemos incluso, un caso de uso podría ser llenar un drop-down, un combo con los resultados que nos devuelva un servicio REST. Bueno, pues podemos mapear gráficamente, podemos decirle que este campo que me devuelve este servicio REST, quiero todos estos campos y que me los pase a este combo que he elegido y todo eso de manera visual. Y además, bueno, es una solución no code, sin código, pero podemos añadir extensibilidad con JavaScript y con CSS. Tenemos JavaScript del lado servidor. HCL nos propone una API para acceder a los datos que el usuario ha enviado en cada uno de los formularios que nosotros diseñemos y podemos manipularlos. Tenemos una serie de eventos, pues antes de guardar, después de guardar, al inicio de cada aplicación, donde podemos inyectar ese código. También podemos utilizar nuestro propio CSS y crear nuestros temas para así fácilmente que nuestras aplicaciones sean todas uniformes. También del lado del cliente podemos añadir JavaScript. Por ejemplo, se me ocurre añadir la librería de Google Maps en el evento de inicio de la aplicación y así tenemos disponible mapas de Google Maps. Podemos utilizar fragmentos, incrustar fragmentos HTML. Incluso podemos utilizar librerías de terceros para, por ejemplo, si no nos parece bien las opciones que nos da de gráficas el Bold, ampliarlas con, bueno, el frontend hoy en día, las librerías de terceros y el frontend JavaScript, las posibilidades son infinitas. En materia de licenciamiento, HCL obliga a tener licenciamiento en su variable de correo. Se incrementa. Sí. Sí. Bueno, tenemos a Francisco ahora con nosotros. Tres cosas. Claramente, HCL Domino Vault se añade a una licencia que son las de correo. Hay muchos de vosotros que no... Perdona que interrumpa. La intención es que todos los usuarios, todos los clientes que tengáis licenciamiento de aplicaciones en torno a ese 10% adicional de la factura que se está pagando por las aplicaciones, se puede conseguir Bold. Es decir, nuestra intención es que utilicéis Bold tanto como podáis y empezar con unos precios pues realmente agresivos. Pensemos que no se está facturando por número de aplicaciones. Podéis crear tantas aplicaciones como queráis. Nuestro objetivo, pues que si ya estáis utilizando aplicaciones Domino, os beneficiéis de toda la nueva funcionalidad de Bold. Bold en sí lo que está dando es el API REST, con lo cual si queremos integrarlo con el API REST de un SharePoint o de un SAP, ya podemos hacerlo, ¿vale? Con los usuarios que tenéis solo correo,
podemos verlo y muy probablemente podamos llegar a un acuerdo para con ese 10% o poco más conseguir que también tengáis acceso a toda la funcionalidad, toda la potencia que estáis viendo que tiene Bolt. Sí, sí. Hay que subrayar que HCL hace un trabajo de limpieza que, bueno, llega detrás de IBM, que tenía muchos tipos de licenciamiento para un dominio, que era casi incomprensible. Lo va a simplificar, va en base a un pago por usuario, y dentro de eso vosotros, normalmente los que no estáis en esta licencia, vais a ver que poco a poco os vamos a cambiar sin que cambie el precio. Normalmente no es para hacer más dinero, es para que simplificar. Es un trabajo de simplificación que durará varios meses y que se va a anunciar poco a poco. Entonces, HCL cuida de los clientes, no intenta hacer pasar por caja de manera excesiva, añade funcionalidad al producto y creo que crea valor. Es bastante, de cara a la competencia, el hecho de que sea un número limitado de aplicaciones, solo con eso bate lo que es un Microsoft, un Google Apps o lo que son líderes en el mercado. Eso es claramente una ventaja y el producto es maduro en el sentido de que es la herencia de un producto que se llamaba Leap, que funcionaba en WebSphere, que ahora está portado en el Domino con lo que es Domino con su solidez, por lo cual ya tenemos casi todo implementado para hacer aplicaciones profesionales hecho por usuarios normales, pero también programadores avanzados que puedan hacer aplicaciones con mucha complejidad. Muy bien, estas son las ventajas que tiene de tener a alguien de HCL en la presentación. Vale, vamos a hacer una demo rápida de cómo sería hacer una aplicación. Yo tengo aquí en mi servidor local. Vais a ver que me va a preguntar varias veces la contraseña, es un defecto de configuración que tengo, pero bueno. ¿Veis el punto de entrada de Domino Vault? A ver, hazlo más grande. Sí. Aquí estamos. El punto de entrada de Domino Vault es donde tenemos las opciones de crear aplicación nueva, importar una aplicación y tenemos dos enlaces que son vídeos de visión general, o sea, vídeos de HCL donde explican conceptos básicos y tutoriales. O sea, HCL, en mi opinión, ha hecho un gran esfuerzo para en el lado del aprendizaje de la aplicación, tener disponible varios tutoriales y os recomiendo que os deis una vuelta por estos tutoriales y que sigáis alguno de ellos. Son rápidos, son simples y el resultado final es bastante bueno. Tengo aquí una aplicación de pruebas. Vamos a editarla para que veáis un poco en directo. Simplemente, bueno, tenemos el logo, nombre, apellidos y dirección. Tenemos un grid, vamos a añadir otra vez la dirección para que veáis lo simple que es. Tenemos un grid de 2 columnas, arrastramos el campo y decimos que es dirección. Y si yo quiero que este campo ocupe las 2 columnas, es tan simple como arrastrarlo. ¿Veis? De manera visual, gráficamente, lo simple que es hacer esto en código. Si no tienes muy bien definido un poco el CSS y tu estructura, es bastante costoso. Aquí pues tienen opciones donde se puede configurar muchas cosas. Me interesa que este campo tenga el ancho total del formulario. Bien. En el apellido hemos puesto una validación que sea obligatorio. Y esto, sí. Quito un poco. Guardamos, me voy a la vista previa de aplicaciones, desplegamos. Ahora mismo este botón lo que está haciendo es desplegar esta aplicación. Esa base de datos que hablamos antes, ese Ball Builder, está actualizando el diseño de la aplicación final en SF. Y entonces ya me ha generado estos 3 puntos de acceso. Me interesa el primero, que es donde podemos utilizar el formulario que hemos creado.
Vamos a abrirlo. Como he dicho, esto es defecto de configuración mío, pero bueno. Javier, ¿es posible hacer un zoom en tu navegador? Sí. ¿Lo veis ahora un poco mejor? Sí. Vale. Tenemos el formulario. Fijaros que yo no he puesto en ningún momento el botón de enviar y cancelar. Esto se hace, los botones se hacen con la definición de flujos que hemos visto antes. Ahí voy a definir si hay un botón enviar o no, o si hay un botón cancelar o no, o si hay otros botones y a qué estado del documento me llevan esos botones. Bien, lo que quiero que veáis es un poco el funcionamiento. Si pongo una dirección y no pongo apellido, a la hora de guardar, como he puesto que es requerido, me lo pone. Pensad un poco lo que tardaríais en hacer estas validaciones. Yo he tardado segundos. Y me interesa también que veáis el responsive design, el diseño adaptable. Yo en ningún momento he dicho que esta aplicación vaya a estar en un dispositivo o en otro. Bien, veis que el aspecto del formulario en un navegador es el que tenemos definido en el editor, pero si yo, si yo redimensiono la ventana, llega un momento en que, veis, el campo apellido se me ha bajado abajo automáticamente, sin yo decir nada. Eso es de lo que se hablaba cuando teníamos una visión adaptable de la aplicación. Vale. Vamos con otra aplicación, otra opción que tiene Bolt, que es a la hora de crear una nueva aplicación, tenemos varias opciones. Desde cero, que sería una opción que he hecho yo ahora. A partir de una aplicación existente podemos crear plantillas con ya varios campos definidos o vaya estructura o incluso CSS, pero también tiene otra opción de crear a partir de una hoja de cálculo, a partir de datos ya almacenados. Yo tengo aquí un Excel de prueba. Me he bajado las estadísticas de los 10 mejores jugadores de la NBA. Lo tenemos en este formato. Voy a utilizar esto y voy a crear una aplicación Bolt a partir de este Excel. Bien, me pide elegir la hoja de datos Excel. Está importando la aplicación. Evidentemente, ese Excel tiene que tener una estructura determinada. Aquí te explica un poco. Cada columna se convertirá en un campo. La primera línea siempre como cabecera. Ya nos ha importado el Excel, le ha analizado. Le voy a decir que tengo el título NBA. Y vemos que por cada columna nos crea un campo. Y intenta averiguar de qué tipo va a ser este campo. Por ejemplo, yo puedo decir que no quiero que el porcentaje de tiro de 3 no me interesa. Y los rebotes que se materialicen como una barra de desplazamiento, por ejemplo. Tengo varias opciones en cada campo. Adelante. Aquí es donde os decía, donde hay unos temas predefinidos, pero podemos tener nosotros nuestros propios temas. Y así que todas las aplicaciones sean uniformes a nuestra organización o nuestra empresa. Bien, utilizamos el azul mate que viene por defecto. Y ahora la aplicación se guarda y ahora saldrá esta ventanita con los 3 puntos de aplicación que tiene, con los 3 puntos de acceso que tiene cada aplicación en Bolt. Bien, vamos a esta primera, donde ya nos debe salir. Nos va a salir el formulario. Fijaros que yo no he tocado nada de diseño, simplemente el Excel ha creado todo en base a los datos que tenían este Excel. Algunas opciones las ha puesto como radio buttons, otras ha detectado que son números, y yo he dicho que rebotes me pusiera como un slide, como un slider. Bien. Si yo voy a crear, me creo a mí, que juego en los Lakers, y guardo. Bien. He creado un nuevo registro.
¿dónde podemos ver esos registros? Bueno, el segundo punto de entrada que tenemos en Vault es precisamente esto, un visor de todos los registros que tenemos. Aquí sale el Excel que yo tenía antes, me lo ha cargado y además tengo el nuevo registro que he puesto yo. Desde aquí puedo, por supuesto, puedo editar cualquiera. Puedo seguir modificándolo, puedo actualizar los datos, puedo crear nuevos flujos y ha sido, fijaros, lo que he tardado en tener una aplicación, vale, quizás no es el aspecto final, no es el que me gustaría, pero a partir de un Excel, esa facilidad que nos da Domino Vault. Si me permites, ay, ya lo has cerrado. Nada, iba a hacer solamente un comentario. Sí, desde ahí mismo, si nos vamos a la opción de personalizar, el botón azul que tenemos más a la izquierda, para no estar cambiando de unos a otros, bajamos un momentín, bajamos un poquito más y desde ahí podemos visualizar el formulario en el panel derecho y eso nos da la visibilidad, exacto, de estar visualizando, la capacidad de estar visualizando cada una de las entradas, modificarlas desde allí. Todo esto, como habéis visto, lo ha hecho en tiempo real y de esta forma, o sea, no hemos tocado nada y ya se ha generado. ¿Qué es lo que pretendemos también con Vault? Bueno, pues siempre hay un eterno debate en, bueno, esto estaría bien tener una aplicación, pero como se lo manda al departamento de informática, pues van a tardar una semana en analizarlo, más hacerlo, más, con lo cual al final en la empresa hay siempre muchas hojas de cálculo que están circulando. Nuestra intención es, si esas hojas de cálculo que están circulando las eliminamos y ponemos aplicaciones con visualizaciones y formularios para cada uno de los usuarios, estamos creando una aplicación en muy poco tiempo, ganando tiempo en la empresa y enriqueciendo todo lo que es el flujo de trabajo. Solo esa puntualización. Muchísimas gracias, Javier. Interrúmpeme cuando quieras, sin ningún problema. Nada. Genial. Imaginaos también, con esta extensibilidad que hemos hablado antes, la posibilidad de tener incluso firmas dentro de este formulario y poder utilizar la firma, o sea, un formulario de firma, incluso combinándolo con otros tipos de visualización. Bien, el tercer punto de acceso se puede hacer desde aquí directamente, que es el resumen. En base a estos datos, sin yo decirle nada, me va a crear un par de gráficos, un par de tipos de gráfico por cada columna. Tenemos gráfico circular y gráfico de barras, sin yo decirle nada y automáticamente analizando los datos. Evidentemente, como hemos dicho antes, si esto no nos parece suficiente, siempre se puede, utilizando JavaScript de cliente, podemos aumentar las posibilidades de visualización de datos. Pero bueno, creo que con esto os podéis hacer una idea de la potencia que tiene Vault y la utilidad que puede tener en vuestra organización. Ahora mismo tenéis una URL, si lo podéis compartir en el chat, donde Vault es un sandbox que HCL da, donde os registráis y tenéis disponible la aplicación de manera online sin tener que instalar nada. Yo ya lo he utilizado. Yo he utilizado la versión que tengo en local, pero como veis es la misma que el sandbox que ofrece HCL. Perfecto. ¿Ibas a decir algo? Perdona que te interrumpa. Nos estaban preguntando si podías enseñar de nuevo la hoja Excel de la que partías. Sí, claro. Ahí veis. La primera fila se corresponde con la etiqueta de datos y las siguientes, pues, corresponden a todos esos datos. Es un archivo Excel y, bueno, no tiene mucho más. Todos los datos aquí la mayoría los ha puesto como valores de números, pero bueno, como veis podemos decir que uno sea una cadena de texto, otro sea combos. Bueno, genial. La verdad que Comentaros solo también que en este caso estamos haciendo una demostración lo más rápido posible y solamente tenemos una hoja en toda
en todo el Excel. Si tenemos varias hojas, también se pueden importar varias hojas y cada hoja se convertirá en un formulario, es decir, que esa capacidad está. Sí. Bien, muy bien. Esperamos que os haya gustado Vault. Os recomendamos que lo probéis en ese sandbox que está disponible. Y ahora vamos a pasar a el cliente HCL Nomad. Bien, ¿qué nos proporciona HCL Nomad? Con HCL Nomad tenemos un cliente de acceso a aplicaciones Domino desde Android e iOS, desde aplicaciones desde smartphone y tablets. Es una aplicación nativa. El cliente Notes es acceder a aplicaciones Notes desde una aplicación nativa Android o iOS. Vemos que lo primero que vemos, ahora lo vamos a ver en la demo, se intenta reconstruir el workspace que todos conocemos de nuestro cliente Notes en nuestro móvil. Tenemos disponible la replicación offline. Al ser movilidad, es bastante útil la replicación online porque podemos estar en zonas que no hay cobertura o zonas sin wifi. Permite acceso al hardware del dispositivo, tenemos acceso al GPS, tenemos acceso a la cámara, a la memoria interna y sin perder la seguridad Domino. HCL Nomad no funciona si no tiene un archivo ID. Y lo primero que hace es preguntarnos nuestra contraseña para acceder. Con eso estamos arrastrando toda esta seguridad que conocemos en Domino. ¿Cómo podemos obtener HCL Nomad? Es gratuito. Podéis ir ahora mismo al Google Play o a la App Store y descargarlo. Os va a preguntar, tendréis que configurarlo, que apunte un servidor. Tendréis que pasarle el archivo ID, aunque hay otras maneras, ahora comentará Dominic. Y adelante, podéis utilizarlo ya en vuestra aplicación, en vuestro dispositivo móvil. Evidentemente, esto es un nuevo paradigma de desarrollo. Mi aplicación ya no se va a ver en un ordenador, se va a ver en una pantalla, quizá en un móvil. Entonces necesito más herramientas para diseñar estas nuevas capacidades. Bien, hay nuevas opciones en el HCL Designer, en la versión 11. Aquí os muestro, hay varias, están documentadas en la documentación, en la ayuda. Aquí os muestro una, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Es una columna de una vista que me interesa ocultarla si se está viendo desde el cliente HCL Nomad. Además, se ha potenciado el uso de Platform, sobre todo con el parámetro specific, donde nos va a decir en qué plataforma estamos. Y con esta opción podemos crear ifs de este tipo. Si estoy en un iPhone o un Android o en un iPad o en un dispositivo o en un móvil Android, puedo seleccionar un frame más contenido, más pequeño, más adaptado, o si no, el mismo frame para PC. Porque el diseño no cambia, es lo mismo. Con este problema, claro, si accedemos con el cliente Nomad a las plantillas que todos conocemos, pues el foro, el boletín o el team room, vemos que quizás desde un móvil la aplicación no es usable porque la pantalla no está orientada, o sea, el diseño de la aplicación no está orientada a verse en un móvil, en una pantalla de un móvil. Bien, pues existe un proyecto llamado Template Experience, donde ciertos partners de HCL junto con HCL Masters están intentando, y la verdad que lo están consiguiendo, están rediseñando todas estas plantillas que todos conocemos, clásicas ya de Notes, para que tengan un aspecto visual muy cercano al que tendría una aplicación nativa tanto en iOS como Android. Podéis visitar la página web, buscando en Google se sale directamente. Y la verdad que tienen ya algunas plantillas en pruebas y podéis utilizarlas. Os recomiendo que os deis una vuelta. Vale, seguidamente Dominic va a explicar un par de puntos sobre la administración en Vault. Dominic, cuando quieras. Vale. Pongo el enlace a la página web que acabas de comentar. Perfecto.
lo que ha pasado. Vale, a nivel de administración, ¿qué tenemos? Pues tenemos un servidor que normalmente es interno, que tiene que comunicar con gente que está fuera. Entonces, tiene que atravesar un firewall. El Nomad, en principio, funciona actualmente con el puerto específico a domino, el 1352. Por lo cual, un usuario descarga la aplicación, se la configura e intenta entrar. Necesitamos que tener default configurado en nuestro servidor domino. Es imprescindible. A ver, pasa a la siguiente, por favor. Ok, ¿qué nos va a entregar HSL? Pues ellos, como entienden que no todo el mundo está de acuerdo en tener un servidor domino de cara a Internet, o igual podéis usar el pass-through server, van a poner en marcha un módulo que es un Nomad Web Proxy, que permitirá, usando SSL, puerto 443, acceder desde el cliente Nomad para después internamente usar los puertos dentro de lo que es la organización. Añadido esto, han firmado un acuerdo con Panagenda, ya lo sabemos, para los clientes Notes. Eso ha sido ampliado para que, en base a políticas y grupos, yo tengo un grupo que es dentro de un departamento específico, podemos hacer políticas que definen grupo por grupo lo que va a ver cada usuario en su dispositivo Nomad. Por lo cual, cuando una persona se conecta con su dispositivo Nomad, el dispositivo habla con el servidor domino, identifica a qué grupo pertenece la persona y le enseña los iconos que le corresponden, los documentos de conexión que le corresponde y la configuración que le corresponde. Y eso se hace por el administrador sentado en su despacho de manera remota. Es la facilidad de uso. Añaden lo que es una compatibilidad con las herramientas MDM. ¿Vale? Siguiente. Vale. Requisitos. Pues hay requisitos de hardware, como sea de iOS o de Android, un cierto nivel reciente. Las licencias, por supuesto, y un servidor. Entonces, servidores. Pues podemos empezar ya con 901 FP10. Por supuesto, nosotros empujamos a ir a la 11 por todos los temas del motor nuevo que tiene el nuevo domino, la indexación de vistas, el rendimiento, todo eso. Y tener un IDVolt configurado. Entonces, eso, el IDVolt es una caja fuerte que sirve para varios módulos que hemos visto hoy. Version Premise, el Nomad. Es muy, muy importante tener la seguridad al día. Si no estáis todavía en 901 FP10, con el hotfix además, pues yo os empujo a ponerse al día ya, por tema de seguridad. Y después por tema de funcionalidad. Siguiente. Vale, aquí tenéis los enlaces para descargar lo que es dentro de las tiendas el cliente de HSL Nomad. Y os pasaremos, o publicaremos en la web de Data 101 después lo que son las grabaciones y los enlaces a todo lo que os ponemos hoy. ¿Vale? Siguiente. Vale, hemos hablado de Marvel Essential y Marvel Upgrade. Esos productos realmente son vuestros amigos. Essential porque permite saber en todo tiempo cómo está el estado del parque instalado de cliente Notes y Nomad a un detalle nunca visto y de manera muy fácil. Puedo saber, yo me he dado cuenta que había gente que había cambiado las variables de Netesini, porque tenemos esas variables desde el panel de control. Me he dado cuenta que había gente que había desplazado su cliente Notes o el data, gente que no tenía el buen idioma en su sistema operativo desfasado, dónde están, quién los usa, quién se conecta. Y eso nos permite planificar la actualización de cliente Notes y ver de antemano qué problemas nos vamos a encontrar. Y de cara a esto usamos el Marvel Upgrade. ¿Puedes cambiar? Siguiente. Entonces, el Marvel, eso ya he dicho cómo se funciona. Un despliegue a medida grupo por un set de aplicación. Un análisis al día, cada vez que se arranca el cliente, suben los datos de cómo está configurado el dispositivo y el cliente Nomad. Se puede forzar una configuración, modificar y corregir parámetros
hacer un borrado, es decir, un usuario se va de la organización, tiene el tablet con él. La próxima vez que abre el tablet y el cliente Nomad, se borran los datos. Y esto es dentro de la licencia, es gratis. Siguiente. Vale, ahora bien, ¿qué pasó? Que el acuerdo fue firmado para Domino 10, por lo cual el logro de la actualización de cliente Notes está incluido hasta la versión FV10 FP2. Por lo cual, ayer lanzó Panagenda una oferta hasta finales de agosto para, de manera mucho más barata de lo habitual, hacer una migración total de vuestro parque de cliente Notes a la versión 11. Por lo cual, mi consejo es aprovechar la oferta y cuanto antes migrar a Domino 11. Migrar a Domino 11 y a cliente 11. Ayer, en cuanto presentaron esa oferta, subrayaron que podéis aprovechar la oferta y migrar los clientes a la versión 11, aún teniendo el Domino en versión 9 FP10, Domino 10. ¿Eso qué significa? Que el cliente 11, cuando recibe información y habla con el servidor, sabe que el Domino está en versión 9 y entonces no presenta todas las opciones al usuario. Y una vez que vosotros paséis al Domino 11, os presenta todas las mejoras. ¿Vale? Entonces podéis tener y aprovechar esa oferta. Pues ir a la siguiente. Se hace un análisis completo de lo que es el parque. Eso se autoinstala. Recibimos cada mañana cuando la gente se conecta los datos por un usuario con la IP, cuando se conectó, el tamaño de su disco, si va a haber problema de espacio al migrar, cómo está el parque. Siguiente. Podemos ver las versiones, el ODS de los ficheros, cómo trabaja la gente, si trabaja en réplica en local, si trabaja contra el servidor. Siguiente. Y podemos comparar lo que nos da el upgrade, ¿vale? Lo que he comentado. Para migrar a la versión 11 hace falta pagar un poquito. Yo os aconsejo pagar. Siguiente. Entonces, la oferta que han propuesto ayer es que se migra por 3 euros por cliente con la ayuda de un soporte de ellos, de Panagenda, que ayuda a configurar toda la migración. Eso, con la experiencia que tienen y la velocidad que tienen, os va a ahorrar muchísimo tiempo. Es claramente una ventaja. No hay que verlo como un coste, sino como un ahorro. El coste que va a costar, el precio que se va a pagar para migrar, es mucho menos 3 euros por cliente que lo que os va a costar leyendo la documentación, poneros al día, ver todos los casos que tenéis en vuestra organización y pensar la solución que va acorde a esto, porque tendréis gente que no está en el mismo sistema operativo, gente que se ha modificado variables de entorno sin decir nada a nadie, gente que no tiene una conexión buena, gente que, varios casos. Entonces, ellos eso ya lo tienen controlado y ya saben hacerlo. Y os dan el soporte dentro de este precio de 3 euros por cliente. ¿Vale? Podemos hablar más tarde de eso. Yo os aconsejo acercarnos a nosotros, hablamos con Panagenda, os acompañamos en todo el proceso. Siguiente. Vale, gracias Dominic por todas estas consejos que nos das. Ahora vamos a hacer una demo del producto. Francisco, si puedes pasar el control a la tablet. Listo. Vale. Entonces creo que ya estáis viendo mi tablet Android. ¿No? Sí. Bien. Esto es una tablet Android Samsung Galaxy Tab S4 creo que es. Bueno, esto es ya el cliente Notes dentro de un dispositivo Android. Yo tengo puesto en orientación horizontal. Puedo ponerlo en vertical. No hay ningún problema.
Pero bueno, os voy a presentar cómo se ve, por ejemplo, una aplicación que todos conocéis, que es la de contactos. Como veis, no es totalmente... yo no he hecho ningún cambio, es la aplicación que viene por defecto y no hay ningún problema. Funciona todo, puedo crear un nuevo contacto. Evidentemente es el teclado nativo de Android. Ya estamos utilizando el hardware nativo. Puedo crear una dirección, todo, incluso los dialog box también están dentro. Y, por ejemplo, voy a añadir una foto. A la hora de añadir una foto, me presenta varias opciones. Puedo incluso elegir dentro de las fotos del dispositivo, utilizando la galería o las fotos de Google, o incluso puedo utilizar la cámara del propio dispositivo. Voy a hacerme una foto. Y como veis, la foto directamente va. He utilizado el hardware del dispositivo para utilizarlo en un campo de foto que creo que es un campo rich text. Sin ningún cambio. O sea, tengo una aplicación que sin ningún cambio disponible en mi tablet. Pensad un poco la posibilidad que eso os da. Pensad cuánto tiempo tardaríais en hacer una aplicación con el SDK de Java y con el SDK de iOS y cuánto tiempo tardáis en hacer una aplicación Notes con el Designer. Vamos a ver ahora, Francisco, si me puedes transferir el contacto a la presentación al móvil. Voilà. Ahora vamos a ver el mismo cliente Nomad desde un móvil. Creo que Ya lo estamos viendo. debéis ver. Vale. Es lo mismo. Y ahora voy a abrir una aplicación que hicimos de prueba. Está en OpenNTF, que es una web que aloja proyectos open source en Notes. Os recomiendo que os deis una vuelta, no solo por esa web, sino también que utilicéis esta aplicación. Esta aplicación es, aprovechando un poco el tema del COVID, vi que había un servicio proporcionado por la Universidad Johns Hopkins, donde proporcionaba una API para saber las estadísticas de la influencia del virus en cada país. Bueno, pues utilizando esa API y utilizando unas clases que ahora veremos más tarde, unas nuevas clases para el Lotus Script, creo una aplicación orientada a móvil donde tiene acceso a ese servicio REST y podemos consultar los datos de la influencia del virus. Este drop-down, veis aquí los ciertos países, ese drop-down ya está relleno con los datos que al inicio se ha recuperado de este servicio. Estos son los países, vamos a seleccionar uno, por ejemplo, Brasil, donde la incidencia ha sido bastante alta. Ahora mismo ha ido al servicio web, ha conectado y me está mostrando los datos. Bien, y ahora veis el botón de en medio, Current Ubication. Aquí va a hacer uso del GPS del dispositivo. Este botón, utilizando las clases Notes GPS que ahora veremos, accede al hardware GPS de mi dispositivo móvil y mediante geolocalización y mediante la consulta a otro servicio web en el que dándole una coordenada GPS que saco de este dispositivo me da la ubicación, me da el país donde está esa coordenada GPS, hago que ese país corresponda se cambie en el drop-down. Al cambiar el drop-down, se conecta otra vez al servidor para traer los datos y debería traer los datos de España. Pulso botón de Current Ubication, está utilizando el GPS. Uy, parece que ha habido un error.
Ahora. Ha reconocido que estamos en España y me trae los datos de España. Como digo, el código está disponible, el código de esta aplicación está disponible en OpenNTF, podéis bajarlo, podéis trastear con él, podéis incluso añadir cosas sin ningún tipo de problema. Entre todos podemos crear aplicaciones que tengan buenas prácticas y de uso y ejemplos de uso. Bueno, esperamos que que esto os haya dado ideas para si tenéis casos en vuestras empresas, casos de uso de movilidad, pues poder utilizar todas las ventajas que nos da HCL Nomad.